Muy buenas tardes, querida familia en la fe. Una vez más, quiero que nos acerquemos a Dios a través de este tiempo tan hermoso que vamos a tener y que nos va a regalar el Señor para podernos colocar en su presencia. Quiero que comencemos adorando al Señor, que lo adoremos, que lo bendigamos, que lo exaltemos a Él. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos regala. Es un privilegio el poder estar delante de Él. Es una gran bendición el podernos acercar delante de Dios. Es un tiempo hermoso cuando nosotros nos humillamos, nos rendimos y nos postramos a los pies del Señor. Él que es fiel, Él que es un Dios de amor, es un Dios que perdona, Él que es el nuestro hacedor, Él es nuestro proveedor, Él es quien nos bendice. Por eso el salmista decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aclaraba algo y decía: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Este es el día que hizo el Señor, para que tú y yo nos gocemos, para que nosotros, sus hijos, su pueblo, nos deleitemos y lo bendigamos a Él y lo glorifiquemos y lo exaltemos, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es soberano. Pidámosle perdón a Dios, porque quizás hoy no habíamos tenido la oportunidad y no habíamos apartado el tiempo para estar a solas con Él. Señor, lávanos con tu sangre, límpianos de toda maldad, lávanos con hisopo y seremos blancos como la nieve. Padre, hoy nos volvemos a ti en espíritu y en verdad. Queremos adorarte porque tales adoradores son los que tú buscas. Mi alma tiene sed de ti. Mi corazón te anhela. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aviva el fuego, sana las heridas que hay en las entrepieles del alma. Mete tu mano en nuestro corazón, Señor, en este día y saca de él todo lo que tengas que sacar. Quita de nosotros lo que tengas que quitar y arranca lo que tengas que arrancar, Señor. Examina nuestro corazón y mira si hay en él camino de perdición o camino de perversidad. Libéranos de la angustia, de la preocupación, del miedo y del temor. Llénanos con la unción de tu Santo Espíritu. Quita de nuestro corazón la ira, la amargura, el odio, el rencor y todo resentimiento. Y hoy podemos decirte, como te decía Salomón, que sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón. Guarda nuestro corazón, Señor, y llénalo de ti, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando yo lleno mi corazón o lo dejo llenar de ti, Señor, lo que puede salir de mi boca es palabra de ciencia, de poder, de sabiduría, palabras que edifiquen, palabras que produzcan gozo y alegría en el que las escucha. Papito Dios, yo quiero darte gracias, yo quiero alabarte, quiero bendecirte, quiero darte la gloria y te pido ahora que te quedes con nosotros, que ministres a nuestras vidas a través de tu palabra, que nos asistas, oh Dios, que nos liberes, que nos llenes y nos sacies, que me permitas estar en este lugar en espíritu, alma y cuerpo, Señor, que yo no tenga esta tarde una mente dispersa, que yo esté aquí, Señor, postrado ante ti, con un corazón rendido y humillado delante de tu presencia. Hoy quiero que avives el fuego de tu espíritu y me llenes y me sacies, Señor. Quédate conmigo, Señor, quédate con nosotros. Usa mi vida, unge mis labios, coloca en mi boca el denuedo de tu palabra
para que de mis labios salgan palabras de ciencia, de poder y de sabiduría, que no sean palabras de sabiduría humana, sino que seas tú en mí a través de mí. Por eso te ruego, Señor, que te sirvas de mí, que me llenes, que me sacies, que quites los obstáculos que hay en la mente y en el corazón, que quites todo aquello que me impida adorarte, bendecirte y exaltarte a ti con gozo y con alegría, Señor. Santo eres tú, santo eres tú, santo eres tú, Señor. Gloria al Rey, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al que vive, gloria al que vino y al que ha de venir. Gloria al Rey. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Nos gozamos y nos deleitamos contigo, Señor. Amén. Y amén. Buenas tardes, familia. La verdad, quiero que a través de su palabra hoy podamos entender y comprender algo que en el Señor es un anhelo, un deseo para ti, para mí. Que en el Señor es un anhelo, un deseo, que Él quiere que tú y yo lo podamos cumplir. Es un anhelo y un deseo que hay en el corazón de Dios, porque fue lo que le dio resultado a Dios, a Jesús, en los momentos difíciles y en los momentos de crisis. Fue lo único que Él pudo ver, que le dio la gloria, la gracia y el poder del Padre Dios en su vida y lo respaldó. Y es la oración, la cual tú y yo, de pronto muchas veces somos ajenos al tiempo de oración, porque muchas veces la oración produce cansancio, produce sueño, produce fatiga, hay pereza. A veces pensamos en que no es el tiempo de orar, sino es tiempo quizás de qué, pero no apartamos el tiempo para hablar con el autor y consumador de la fe. Quizás no vemos el tiempo oportuno o no vemos la oportunidad de poder hablar, de acercarnos a Dios a través de la oración. Cuando de pronto necesitamos orar, es necesario que pidamos que nos ayuden y que nos apoyen en oración, claro, sí, pero es necesario que tú y yo tengamos una oración personal, como dice la Biblia, que entres a tu aposento, cierres la puerta y allí hables con Dios en lo secreto, y Dios te va a recompensar en público. Era la herramienta o es la herramienta más efectiva y más contundente que el Señor Jesucristo nos dejó como ejemplo, y era la oración. El Señor Jesucristo escogió 13 discípulos, y de los 13 pues uno se volvió atrás, y luego fue cuando escogió por al azar a Judas, y a todos los cargaba al ladito de él, pero tenía 2 a los cuales les quería mostrar lo que era verdaderamente el estar cerca de la presencia del Dios Padre. Por eso es que el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo donde la viuda le dice que le refirió el Señor la parábola de la viuda, en Lucas 18, le dice el Señor, y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero quizás la oración tuya y la oración mía son oraciones de intervalos de días. No es una oración en una permanente o en una continua rendición de corazón al Señor. No es una continua el rendir mis cuentas delante de Dios. No es una continua decirle al Señor, no es de continuo decirle: Señor, aquí estoy. Esta es mi condición, esta es mi necesidad, este es mi problema, esta es mi dificultad. Por lo cual en oración hoy vengo a pedirte que me ayudes, que me creas, que me ayudes, que me liberes, que me sanes, que me restaures, que con tu poder y tu infinita misericordia me hagas volver a ti con toda mi mente, con todo mi corazón, y no de labios fingidos. Que yo pueda estar delante de ti en oración permanentemente, porque el que habla con Dios, el mundo no lo enreda, ni el mundo se le enreda.
el que esté en una continua y permanente comunión con Dios a través de la oración. Dice la Biblia en el libro de Job que la vida te será más clara que el mediodía. Que la vida te será más clara que la mañana, y aunque oscureciere será como el mediodía, dice la Biblia. Pero eso es cuando tú y yo entramos en el tiempo de oración. Y tú y yo no podemos cesar, porque Pablo decía en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar. Es una continua oración en lo que hagamos. Cuando estemos en el trabajo, cuando estemos en la casa, aun cuando estemos en la mesa del comedor, cuando estemos haciendo cualquier cosa, puedes estar trabajando con tus manos, pero tu mente, tus labios deben estar conectados con la oración, con Dios a través de la oración. Por eso le decía el Señor, y también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Yo no me quiero imaginar que hubiese sido del Señor Jesús si Él no hubiese estado en una constante oración, en una continua comunión con el Padre Dios, a pesar de que Él sabía lo que venía. Él sabía a lo que venía, Él sabía lo que iba a pasar. Pero Él tenía un compromiso, y era hablar con Dios y poner en las manos de Dios su necesidad y su condición. Siempre, constantemente, no había un lugar, no había un momento, no había una situación ni una circunstancia en la que el Señor Jesús no dispusiera su corazón para orar. Por eso cuando Él llega al lugar donde está con sus discípulos y los invita. Miren lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 26, versículos del 36 al 46. Dice la Biblia así: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy y oro. Sentaos aquí en tanto que yo voy y oro. Y no les digo que se quedaran sentados simplemente, porque de los 12 agarró dos y se los llevó que estuviesen más cerca de Él. O sea, puso al lado de Él una guardia, otra retaguardia, pero era para que oraran, lo acompañaran a orar, fortalecieran su oración, fortalecieran la comunión que Él iba a tener en el momento con el Padre. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Eso tenemos que hacer tú y yo cada momento, cada instante. Quédese en un instante, en un lugar donde usted pueda orar, donde puede estar en una comunión con Dios, donde puede entrar en una coinonía, en un cara a cara con el Señor. No guarde silencio, hable con Dios. Dice la Biblia que los días postreros van a ser peores. Si este tiempo de pandemia, el mundo anda asustado, el mundo está preocupado, el mundo está viviendo un momento muy difícil. Casi nadie quiere volverse a Dios. Y estas son situaciones, circunstancias que llegan en la voluntad permisiva de Dios para que tú y yo nos acerquemos, para que el pueblo, para que el mundo se vuelva a Él, para que todos nos acerquemos a Él. Es necesario, es indispensable, es una bendición orar. Cuando tú y yo oramos, suceden cosas maravillosas, cosas espectaculares. La mano de Dios se mueve a nuestro favor. La mano de Dios se extiende, porque no se ha cortado. Se extiende hacia aquel que clama a Dios, que clama a aquel que se acerca a Él. La mano del Señor se extiende. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí
y velad conmigo. No importa, no es que estés ahí, sino que si te doy en un lugar, el lugar donde tú estás hoy en tu casa, no en la iglesia, pero estás en tu casa. Convierte tu casa en esa iglesia en estos momentos y órale a Dios, habla con Dios, entra en un buen tiempo de oración a Dios. Hazte el cargo que Él está ahí, siéntelo ahí delante de ti, a tu lado derecho, que Él está ahí. Inclina tu oído y escucha la voz de Dios cuando te dice eso. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. Escuche la oración, que yo me imagino, a mi parecer, que si el Señor sabía lo que venía, él no tenía para qué decirle a Dios. Él sabía lo que ya venía, pero Él tenía que ponerle en claro a Dios cómo estaba su corazón. Él tenía que sacar de su corazón todo aquello lo que había y que había en el corazón de Jesús en ese momento. La Biblia dice que comenzó a entristecerse. Al igual que muchos de nosotros, que estamos pasando de pronto por dificultades, por necesidades. Quizás estamos viviendo un desierto. Nunca pensamos salir de ese desierto en nuestra propia fuerza. Y el Señor le dice, mi alma está muy triste. Y le dice, velen conmigo, acompáñenme a orar. No les digo, oren por mí. Digo, velen conmigo. Velen conmigo. Acérquense, vengan y ayúdenme a orar, acompáñenme a orar. Y dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, mire la oración que hace el Señor Jesús. No es una oración sencilla. Él no tenía un diccionario, Larousse, no tenía un léxico, no tenía palabras escogidas. Era una oración de lo que salía de su corazón y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Quizás nuestra oración muchas veces queremos meter a Dios en camisas de 11 varas. A veces queremos meter a Dios en nuestro parecer. A veces queremos meter y poner a Dios a que haga nuestra voluntad. Pero dice el Señor, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Permite que se haga la voluntad de Dios y que sea Dios. Dios ya sabe lo que quiere para ti, porque Dios ya lo tiene preparado. Dios está ahí y está atento a lo que tú estás esperando del Señor. Y dice la Biblia, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo a Pedro, Pedro era qué, fue aquel o es aquel que le dijo un día, Señor, no te voy a negar, si es posible, voy a poner mi vida por ti. Y encontró a Pedro, mire cómo le dice el Señor, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, porque a Pedro fue el que llevó a estar más cerca de él. A Pedro fue el que le dijo que sobre ti edificaré mi iglesia. A Pedro fue el que él escogió para brindarle la mayor sabiduría, para que él viera los mejores secretos que habían en él. Y le dijo así que no habéis podido velar conmigo una hora. Y para nosotros, una hora de oración donde adoramos al Señor, donde alabamos al Señor, y antes de la media hora ya estamos mirando el reloj para ver a qué hora se acaba esto. Dios le dice, si quiere una hora. Yo le digo a usted, ore siquiera 20 minutos antes de poner un pie fuera de su casa. Ore siquiera, hable con Dios siquiera 20 minutos. ¿Qué tal si usted lo hace una hora? ¿O qué tal si lo hace un día continuo en oración? ¿Qué resultado podía experimentar usted? Si no es la mayor y gran bendición de Dios. Le dice el Señor en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El cristiano que critica, el cristiano que murmura, el cristiano que se llena de ira, que vive amargado, el cristiano que maltrata, que acusa, que señala,
el cristiano que ofende, el cristiano que cree que los demás son débiles y que él siente el poder, que vasalla, que humilla. Ese cristiano es el cristiano que no ora. Ese es el cristiano que no habla con Dios. Porque cuando yo hablo con Dios, Dios llena mi vida de amor, de ternura. Cuando yo hablo con Dios, Dios llena mi corazón de perdón. Cuando yo hablo con Dios, Dios me hace entender y comprender y aceptar el estado de las demás personas. Dice la Biblia que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Cuando yo oro, de mis labios no pueden salir si no es lo tierno de la palabra de Dios. Cuando yo oro, de mis labios no pueden salir sino palabras de ciencia, de poder, de sabiduría. Cuando yo oro, mi corazón se vuelve tierno y cariñoso. Pero dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Acuérdese que dice la Biblia que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y sabe quién es más presa fácil para que el enemigo lo devore? El cristiano que no ora. El cristiano que no se acerca a Dios, que no busca a Dios, está más propenso a ver que su vida se acaba, se agota, a ver que el enemigo lo destruye. Recuerde que dice la palabra Dios que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como tanto, entonces póngase a orar. Póngase a orar, póngase a orar. Deje que la gloria de Dios se derrame sobre su vida a través de la oración. Para que terminemos, mire lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En oración yo tengo que estar preparado, porque créame, no le voy a dar fecha exacta porque la Biblia no me habla de fechas exactas. Y si le doy una fecha, me puedo convertir en un pastor mentiroso. Pero Él dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Quizás en el momento de la mayor profundidad del sueño. Pero dice, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Vele, porque usted no sabe que la venida del Señor está a la puerta. Las cosas que están sucediendo, dice la Biblia, que esas son las señales del principio del fin. Entonces es necesario que tú y yo oremos. Es necesario que tú y yo nos rindamos delante del Señor. Es necesario que tú y yo nos humillemos para que la gloria de Dios la podamos experimentar. Mira lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 1 al 4. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Es que ya vieron, ya estaban experimentando que el Señor les dijo: mire, mi alma está triste, miren, se acerca el que me va a entregar. Ellos, mientras estaban cerca de Él, vivían folclóricamente tranquilos, felices, porque sabían al lado de quién estaban. Y ahí sí, como dice el proverbio chino, el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Ellos vivían felices, estaban tranquilos. Pero cuando los mandó ir a ser discípulos, regresaban diciéndole: Señor, hasta los espíritus se sujetan. O sea, cuando yo oro, los espíritus se van a sujetar. El malo se va a retirar, la maldad se va a ir, la pobreza se va a ir, el desierto se va a acabar. Cuando yo oro, Dios hace llover, derrama la lluvia temprana, la tardía sobre mi vida. Hará reverdecer el desierto y ese desierto florecerá cuando yo oro. Y ellos decían: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahí se percataron de cuál era
el meollo de todas las cosas. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar, porque como ya lo escucharon decir que su alma estaba triste, entonces le dijo, Señor, enséñanos a orar, porque lo único que nos queda, Señor, es aprender a orar. Pero dice la Biblia, dice el Señor en su palabra, que nosotros no sabemos orar, porque no oramos como conviene. Órale en este día al Señor, dale gracias a Dios, entra a la presencia del Señor en oración. Abre tu corazón para que la palabra de Dios inunde todo tu ser. Y así como desde el corazón irradia de sangre todo el cuerpo, deja que la oración que tú hagas hoy entre a tu corazón y desde ahí inunde las tres áreas de tu vida, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, para que la gloria de Dios, la gracia del Señor se derrame con poder sobre tu vida. Es hora de que entremos en un tiempo de oración. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios. Yo le invito a que cierre sus ojos, a que se tome de la mano con la persona que tiene a su derecha o a su izquierda. Si estás con tu esposa, échale el brazo a tu esposa. Esposa, acércate a tu esposo y échale el brazo a tu esposo. Hijos, acérquense a sus padres. Padres, hoy es necesario que oremos por nuestros hijos, pero no como la oración que hacía Job, que oraba por si acaso sus hijos habían cometido pecado, pero nunca fue a donde estaban sus hijos. Y si tus hijos están ahí contigo, abrázalos y clámale a Dios por ellos. Declara la bendición sobre su vida. Oremos. Amado Dios, te damos muchas gracias en esta tarde. Nosotros bendecimos tu nombre, Señor. Nosotros a ti te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te honramos, Dios, y te damos la gloria. A ti, Señor, sea la alabanza, la adoración. A ti te exaltamos porque eres el único digno. Toma nuestras vidas, está mi corazón. Tú sabes cómo está mi corazón, porque aún está la palabra en mi boca. Cuando tú disciernes los pensamientos y aclara las intenciones del corazón. Aviva el fuego de tu espíritu en mí y derrama el fuego del mismo, Señor, para que calientes mi corazón. Sana las heridas que hay en las entrepieles del alma. Permíteme acercarme hoy ante ti, darte la gloria y la honra y pedirte perdón, Señor, porque me he apartado, porque me he alejado de ti, Señor. Porque no, oh Dios, te he buscado como tú quieres que lo haga. Porque no te he buscado de una manera permanente y constante, Señor. Hoy te pido, Padre, que tu presencia a través de esta oración sea contundente para nuestras vidas. Bendice la vida de cada uno de estos tus hijos. Bendice tu pueblo, bendice esta iglesia. Esta es tu iglesia, Señor. Es la iglesia que compraste con el precio de tu sangre en la cruz. Guarda la vida de cada uno de los involucrados. Guárdalos en el entrar, en el salir. Guarda sus hogares. Guarda a cada familia. Guárdale, Señor. Bendice al dador alegre. Bendice a aquel que dispone su corazón para devolverte a ti lo que a ti te pertenece. Multiplícales y santifícale sus finanzas, oh Dios. Provéele, susténtale, Señor, para todo lo que necesite, Señor de la gloria. Que en su casa no escasee la harina. Que en su casa no mengue el aceite y que la provisión tuya para él o para ella sea abundante y sea permanente, Señor. Guárdales y cuídales en el entrar y en el salir. Bendíceles en el acostar, en el reposar del sueño y en el levantar. Te damos muchas gracias, Señor, por esta noche. Gracias por tu gran amor y por tu misericordia. Quédate con nosotros el resto de esta noche y que la bendición tuya nos acompañe. En Cristo Jesús, Señor nuestro, en acción de gracias, te hemos orado, Señor. Amén, amén y amén.